Hola, buenos días, ¿qué tal? Hoy es sábado 26 de abril de 2025 y bueno, estoy grabando este audio por la mañana. Hoy se está llevando adelante el funeral del Papa Francisco. Como saben, el lunes 21 por la mañana falleció Francisco, como lo concebimos los creyentes. Se usa la frase volvió a la casa del Padre o vivió su Pascua, porque según la tradición católica, la muerte no es la última palabra, sino que el camino final está vinculado a la vida eterna, a la resurrección. Entonces, bueno, esto, los que creemos, consideramos que Francisco no solo falleció, sino que ya vive para siempre. Bueno, retomo un poco estos episodios que, como les decía, compartí con amigos y que después tal vez se viralizaron un poco más, y donde tengo la oportunidad de recuperar y contestar algunas preguntas o inquietudes que me hicieron llegar todos estos días. Así que quería tal vez profundizar algunas cuestiones que había hablado en los episodios anteriores. Bueno, voy a reiterar algunas cuestiones que mencioné en los episodios anteriores, pero sobre todo quería como aclarar nuevamente como desde qué lugar planteo estas cuestiones. Como saben, mi nombre es Nicolás Talorzo, soy abogado y politólogo y doctor en ciencias sociales, y bueno, estas reflexiones están vinculadas a poder comprender o visibilizar algunas de las relaciones de poder y conflictos al interior de la Iglesia Católica que hacen a la discusión sobre el futuro Papa. Quisiera retomar con un elemento que creo que es central del papado de Francisco, que tiene que ver con cómo el Concilio Vaticano II, que es esta reunión de mediados del siglo XX que renovó a la Iglesia, concibió a la propia Iglesia. Ese concilio definió que la Iglesia es el pueblo de Dios. De alguna manera así recupera una tradición ya bíblica que entiende que la experiencia de búsqueda de Dios es la experiencia de un pueblo creyente. Un pueblo creyente con sus vicisitudes, sus anhelos, sus miedos, sus dudas, sus dolores. Francisco recupera esta definición de entender a la Iglesia como pueblo de Dios, y de alguna manera lleva esta teología del pueblo hacia el centro de la Iglesia Católica. Obviamente la Iglesia Católica ya tenía esta visión, pero de alguna manera la pone en un lugar central. Pensar en la Iglesia como pueblo hace pensar en quién conduce al pueblo, las autoridades del pueblo. Y esto repiensa cuál es el rol de la jerarquía eclesial, porque le da una misión. La misión de las autoridades en la Iglesia tiene que ser conducir al pueblo de Dios, conducir la Iglesia. Entonces insisto que yo creo que el próximo cónclave se va a debatir sobre el modelo de conducción de la Iglesia, y especialmente sobre el legado de Francisco, es decir, lo que el Papa Francisco consideró y llevó adelante como un modelo de conducción de la Iglesia, lo que en otros términos podríamos hablar como un modelo de pastorado, porque esta conducción en la tradición cristiana supone la idea de un pastor. Es quien conduce un rebaño, conduce al pueblo que está en movimiento, y que ese pastor tiene que cuidar por todo el pueblo y por cada uno de quienes integra el pueblo. Y ese cuidado y ese poder es un poder de cuidado, de protección, de brindar sustento. Francisco, como saben, era jesuita. La orden religiosa fundada por Ignacio de Loyola, conocida como la Compañía de Jesús, nunca había tenido un papa hasta Francisco.
Los jesuitas es una orden religiosa compleja, muy importante, pero una de sus, digamos, de sus carismas está vinculado con estar orientada a la misión, a misionar. Es decir, a llevar el mensaje del Evangelio fuera de la iglesia, ¿no? La evangelización supone eso, supone un vínculo con quienes no pertenecen a la iglesia. Por eso es importante también tener en consideración que el papado de Francisco miró hacia afuera de la iglesia, no solo miró hacia el interior de la iglesia. Y creo que esta es otro clivaje que puede tener el futuro cónclave. Es decir, si el futuro papa va a privilegiar una mirada hacia el interior de la iglesia o una mirada hacia afuera de la iglesia. El Papa Francisco llevó adelante un modelo de iglesia abierta, como él decía, una iglesia en salida. En ese sentido, a mí no me sorprende que tras el fallecimiento del Papa Francisco, muchas personas en el mundo que no son parte de la iglesia, que no se autoperciben ni cristianos ni católicos, e incluso que se consideran ateos, reconocen en Francisco un líder religioso, un líder espiritual que debe ser valorado. Y tampoco me sorprende que haya sectores al interior de la iglesia que sean más críticos con el Papa que personas por fuera de la iglesia. En ese sentido, tal vez la oposición más clara a el ministerio petrino de Francisco la tuvo en los sectores tradicionalistas, que consideraban que Francisco desatendía los dogmas o las normas que regulan, por ejemplo, las liturgias de los ritos. Bueno, así que este es un tema también a considerar. Bueno, retomando los modelos de pastorado, creo que podríamos analizar un poquito más en profundidad cómo Francisco pensó el ejercicio del poder al interior de la iglesia. En este sentido, me parece que podríamos pensar el ejercicio del poder de Francisco utilizando tres gestos, o poniendo como imagen tres gestos que suponen el ejercicio del poder de un modelo cristiano. En este sentido, los tres gestos serían arrodillarse, sentarse de igual a igual en una mesa o levantar la voz. Estos tres gestos los podemos pensar como equivalentes a tres concepciones del poder. El poder como servicio, entonces esto de arrodillarse y lavarle los pies a quien necesita, que es un modelo bíblico de la última cena de Jesucristo. Sería la primera concepción del poder, el poder como servicio. Frente al necesitado, quien ejerce el poder se arrodilla y lava los pies. El segundo gesto es sentarse de igual a igual en una mesa. También es un modelo tomado de la práctica del Jesús histórico, que supone que quien ejerce el poder también tiene que sentarse en una mesa de iguales y compartir. Esta segunda concepción del poder plantea que aún quien tiene la autoridad y la responsabilidad de conducir, tiene que poder sentarse en una mesa de iguales, donde escucha, donde comparte sus pareceres y va forjando una decisión que es más consensuada. El tercer modelo es el modelo de alzar la voz, que lo podríamos poner en el gesto físico también de ponerse de pie y alzar la voz. Estos tres gestos o estos tres modelos, como les decía, suponen tres concepciones del poder distintas. Es decir, el poder como servicio, arrodillarse, el poder como una responsabilidad compartida, sentarse en una mesa de iguales, o el poder como autoridad.
Si bien estas claves para pensar el ejercicio del poder se pueden rastrear en casi cualquier autoridad, en cualquier papa, y proviene de un modelo, como digo, que está inscripto en la práctica de Jesús de Nazaret, me parece que es interesante aplicar esta grilla para entender el papado de Francisco. Francisco elige mostrarse como arrodillado y ejercer un poder como servicio para lavarle los pies, por ejemplo, a los presos, a los migrantes, a los enfermos, a los ancianos, a las víctimas de trata. Ahí se resume tal vez lo que en los episodios pasados hablábamos, que el legado de Francisco está vinculado con una opción preferencial por los descartados. En un segundo plano, Francisco también ejerce el poder como una responsabilidad compartida. Y esto tiene que ver con todos estos esfuerzos que ha tomado el papado de Francisco de tal vez descentralizar el poder en la iglesia o quitarle tanta primacía a lo que sería un poder más absolutista. En este sentido, se ha visto muchísimas imágenes de Francisco en tal vez los sínodos, que es esta metodología de ejercicio del poder más consensuado, en el cual Francisco se sienta en la mesa como a conversar con otros padres sinodales de igual a igual. Y por último, el tercer gesto, el de alzar la voz, el de ponerse de pie, me parece que Francisco también lo ha hecho con mucha claridad cuando señaló, tal vez como ejemplo, pongo, que una persona que piensa en construir muros no es un cristiano, dedicado al presidente Trump, o cuando le dijo a los grandes empresarios tecnológicos, dejen de lado la arrogancia de creer que están por encima de la ley. En todos estos casos, tampoco Francisco le tembló la voz o el pulso para ejercer la autoridad. Me parece que estas líneas para pensar el ejercicio del poder, es decir, el poder como servicio, arrodillándonos, o el poder como responsabilidad compartida, sentándonos en una mesa de iguales, o el poder como autoridad, poniéndose de pie y elevando la voz, creo que pueden ser útiles para pensar el ejercicio del poder papal en Francisco, y trayendo también esta idea de un modelo de un pastor que guía a un pueblo. Por supuesto que esto lo podemos ver en distintas autoridades o en distintos ejercicios del poder, pero tal vez lo interesante en el caso de Francisco es ante quién se arrodilló para lavar los pies, con quién se sentó a la mesa y ante quién elevó la voz. Creo que estas cuestiones o estas preguntas marcan la particularidad del papado de Francisco, y como les decía en los episodios pasados, esto es parte de lo que se debatirá en el próximo cónclave. Bueno, y ahora quería avanzar con cómo se está desarrollando el proceso de sucesión en este momento, un poco una crónica en tiempo real. Como les decía, hoy es sábado 26 de abril, hoy se realizó las misas de exequias del Papa Francisco, la presidió el Cardenal Re. El Cardenal Re es el decano del Colegio Cardenalicio, tiene más de 90 años, así que no es un cardenal elector, pero es quien conduce al Colegio Cardenalicio en esta etapa previa al cónclave. Esta etapa previa hay una gran cantidad de reuniones, asambleas, que se llaman congregaciones generales, que son las reuniones previas al cónclave, que se reúnen los cardenales, sean electores o no sean electores. Es decir, no solo los cardenales que van a entrar al cónclave, que son los que tienen menos de 80 años, sino todos los cardenales. Y en estas reuniones previas
son muy importantes. Son muy importantes por algunas cuestiones que he mencionado en los episodios pasados. Una es que hay muchísimos cardenales que no se conocen entre sí, que son de distintos países, que se han visto circunstancialmente. Entonces, de acá hasta que se inicie el cónclave, es muy importante estas reuniones porque, bueno, es donde se va a discutir la Iglesia y el mundo, ¿no? Y qué se va a esperar del próximo Papa. Al mismo tiempo, estas reuniones son importantes porque tal vez los cardenales con mayor trayectoria, que ya no son electores, como el caso del cardenal Re, bueno, pueden hacer sentir su voz. Y muchos de ellos son referentes, ¿no? Porque han sido muy importantes en la vida de la Iglesia. Y uno es el caso del cardenal Re, como del cardenal Sandri, el cardenal argentino. Digamos, el cardenal Re es el decano del colegio cardenalicio y el cardenal Sandri es el vicedecano. Los dos son lo que se conocen como curiales, es decir, que han tenido roles de alta jerarquía en la curia romana, en los papados de Juan Pablo II, de Benedicto XVI y de Francisco también. Y bueno, son voces escuchadas, de alguna manera, para decirlo de una manera como tal vez un poco coloquial, son el establishment de la curia. Y como mencioné también en un episodio pasado, Francisco, en los primeros días de febrero de este año, previo a su internación, decidió prorrogar los cargos de decano y vicedecano del colegio cardenalicio a el cardenal Re italiano y el cardenal Sandri argentino. Si bien estos dos cardenales no van a entrar al cónclave, bueno, van a ser muy importantes en estas reuniones previas. Y ya la misa que presidió hoy el cardenal Re de exequias de Francisco, bueno, han sido una muestra de eso, porque tuvo una homilía que a mí particularmente me sorprendió por la contundencia en la valoración del papado de Francisco, con lo cual esto también puede influir en los posicionamientos al interior del colegio cardenalicio, al menos en estos días. Bueno, otra cuestión que ha sido importante en esta primera semana, digamos, en estos primeros días posterior a la muerte de Francisco, donde los cardenales ya están llegando a Roma. Si bien no están todos, hay muchos y ya comenzaron estas reuniones previas al cónclave, que son reuniones que también son secretas, pero que algunas cuestiones se han filtrado, y por eso también se reforzó el juramento que hicieron los cardenales por el secreto de estas conversaciones. Y parece que una de las controversias importantes tiene que ver con el caso Becciu, que es el cardenal italiano Angelo Becciu, que fue condenado por un tribunal vaticano en 2020 a una condena de prisión y que además se les retiró el derecho de participar en el cónclave, el Papa. El Papa Francisco le retiró este derecho. Si bien sigue siendo cardenal, en ese momento, en 2020, se informó que este cardenal no podía gozar de sus derechos políticos como elector del colegio cardenalicio. Este cardenal se presentó estos días para querer ser parte de estas reuniones previas al cónclave y planteando que no hay ninguna condena formal que le impida participar del cónclave y que él quiere ser parte del cónclave. Esto generó muchísima discusión, parece ser. Es un caso muy problemático porque fue lo que se conoció como el juicio del siglo, en el cual por primera vez en la historia un alto dignatario de la Iglesia Católica era sometido por un juicio en el Vaticano y que fue condenado por corrupción, por desvíos de fondos.
uso de fondos reservados, la venta de un inmueble muy caro en Londres que pertenecía a la iglesia y sí, la malversación de fondos también vinculados con ciertas obras de caridad. BQ era un cardenal de extrema confianza del Papa Francisco, era ministro, era prefecto del dicasterio de las causas santas, o sea, en el cual se tramitan las causas para llevar a una persona a la santidad, pero además había sido una figura muy importante, había sido su sustituto de la curia romana, es decir, el número 3 del Papa, una persona muy cercana. Para darse una idea, cuando fueron las beatificaciones de los mártires riojanos del grupo de Angelelli en la Argentina, en la provincia de La Rioja, quien vino en nombre del Papa a la Argentina fue este cardenal. Bueno, cuando se destapó este conflicto, este caso resonante de la malversación de fondos, el cardenal BQ siempre se declaró inocente y planteó que ese desvío de fondos estaba vinculado con el pago de un secuestro de religiosos por un grupo, digamos, un secuestro de un grupo islámico extremista que había secuestrado a unos religiosos y con ese dinero se pagó el rescate que salvó a esos religiosos. Pero de todas maneras el Tribunal Vaticano lo condenó a 5 años de una prisión que no se hizo efectiva por la edad del cardenal, pero se mantuvo esta sanción de la imposibilidad de participar en el futuro cónclave. Y si bien Francisco en los últimos años se acercó nuevamente al cardenal, participaron de ceremonias e incluso Francisco fue a la casa, al departamento de BQ en Roma, para tener una conversación de la cual no se conocen esos detalles. Bueno, ahora la discusión es si podía participar o no. La novedad de ayer viernes, es que el cardenal Pietro Parolin, que es el secretario de Estado número 2 del Vaticano, le mostró al cardenal BQ unas cartas manuscritas del Papa Francisco que reafirma la negativa a que este cardenal participe del cónclave. Bueno, la discusión estos días en las congregaciones generales tuvo que ver sobre si el colegio cardenalicio iba a aceptar o no a este cardenal. Todavía no está resuelto del todo, o al menos no está informado. Pero sobre todo lo que sucedió es que hubo muchas operaciones de prensa, cardenales que filtraron esta discusión, notas de opinión en medios especializados, y que esto va generando cierta animosidad contraria a los cardenales romanos, a los cardenales de la curia y también a los cardenales italianos. Así que algunos vaticanistas especulan que lo que sucedió esta semana le baja el precio, digamos, a las candidaturas de los cardenales italianos. Veremos más adelante si esto sucede así o no. Bueno, y lo último que quería señalar tenía que ver con la homilía del cardenal Re de hoy, que como les decía fue una homilía muy donde valoró muchísimo al Papa Francisco y bueno, me resulta un poco llamativo porque el cardenal Re está más vinculado a los sectores conservadores, a los sectores curiales. Es un cardenal, como les decía, de mucho predicamento al interior del colegio cardenalicio, y si bien ya es muy grande, tiene 91 años si no me equivoco, su voz va a ser escuchada y es probable que esta homilía tenga un peso en los debates que se sucedan los próximos días previo al inicio del cónclave. Vamos a tener que prestar especial atención a una última misa que se hará previa a la entrada al cónclave, que probablemente también la presida el cardenal Re, donde vamos a tener que estar especialmente atentos a qué es lo que diga en ese sermón. Bueno, entre los pronósticos surge nuevamente
la vocación de que vuelva a haber un papa europeo o italiano. Yo creo que va a haber que prestar atención qué sucede si se empieza a extender entre el colegio cardenalicio una sensación contraria a los cardenales italianos. Y ahí creo que va a haber que mirar también el rol de los cardenales españoles, porque son europeos y porque además tienen un vínculo histórico con la Iglesia latinoamericana, y uno puede especular que los cardenales latinoamericanos van a votar bastante en conjunto. Si bien no son un bloque completamente homogéneo, eh, podemos especular que los latinoamericanos van a votar bastante en bloque, y no sería extraño que sientan mayor afinidad con cardenales españoles que con cardenales de otra parte del planeta. Por último, se han movido mucho esta semana los cardenales más identificados con el sector tradicionalista, más contrario al papado de Francisco y más, de alguna manera, referenciados en el papado de Benedicto XVI. Me refiero principalmente a sus tres figuras más destacadas que van a participar en el cónclave, que son el cardenal Robert Sara de Guinea, el cardenal Raymond Leo Burke de Estados Unidos y el cardenal Gerhard Müller de Alemania. Estos tres cardenales, como he mencionado en episodios pasados, son muy relevantes, han tenido un choque muy directo con el Papa Francisco, y probablemente quieran sostener una posición abiertamente contraria a lo que fue el papado de Francisco para proyectar la continuidad de quien pueda suceder a Francisco. A mi entender, Sara creo que va a ser el posible candidato de este grupo. Yo creo que es difícil que puedan reunir 2/3 de los votos, pero seguramente van a juntar un conjunto de voluntades que puedan ser significativas luego de las primeras votaciones, que no haya el consenso para llegar a 2/3 para ver a quién dirigir esos votos. Entonces me parece que Sara, si bien los tres pueden ser candidatos, creo que Sara es el que más posibilidades tiene de ser la figura de este grupo. Y Burke creo que también tiene un rol muy importante porque es una figura muy relevante en la Iglesia norteamericana. Es un defensor de los liderazgos, digamos, más duros y más fuertes que hoy se están en ascenso en el mundo. Y creo que Müller puede ser lo que llamaríamos como un kingmaker, tal vez, digamos, el operador político de este grupo. Por eso no me llama la atención que esta semana haya salido en los medios a plantear los ejes de sus posturas, que están vinculadas a una recuperación de la liturgia en latín, al rigorismo dogmático, a recentrar la visión europea de la cristiandad, una confrontación con el Islam y con China, en este sentido cuestionando duramente el acuerdo que llegó la Santa Sede con el gobierno de China para la designación de obispos. Eso creo que hay que tenerlo en cuenta porque esa posición tan extrema frente a ese acuerdo, que fue de alguna manera llevado adelante por el cardenal Pietro Parolin, podría implicar que ese grupo no decida canalizar los votos hacia Parolin. Y el otro punto que plantearon también de la agenda fue como plantear que la Iglesia no es una ONG caritativa o humanitaria, que hay que sacar ese perfil, digamos, de una agenda abierta a tal vez
una agenda, digamos, más cercana a lo que podrían ser las ONGs humanitarias. Esta es la visión de este sector más tradicionalista. Bueno, hasta acá una breve repaso de los movimientos que se están dando estos primeros días posterior al fallecimiento del Papa Francisco. Para finalizar, quería invitar que el día de hoy hay también una peregrinación por distintos lugares que han sido icónicos para la vida y la biografía del cardenal Bergoglio en Argentina. Y entonces sé que hay mucha gente, creyente y no creyente, que ha participado o está participando de esa procesión. Bueno, invitarlos a los creyentes a elevar una oración por el eterno descanso del Papa Francisco, y aquellos que no sean creyentes que puedan tener en sus deseos, en sus intenciones, en sus buenas ondas, también un agradecimiento a su figura y al rol que tuvo todos estos años. Muchas gracias.